Buenos días, buenas tardes, buenas noches, hermanos. Hoy en esta reflexión diaria me gustaría hablar con vosotros sobre la presencia de Dios, en cómo se reconoce en las relaciones humanas. La mayoría de nosotros conocemos bien que Jesús enviaba a sus seguidores de dos en dos, como se dice en San Marcos 6:7, aunque el Evangelio de Lucas no usa la misma frase en los pasajes en que Jesús enviaba a sus seguidores. Tomamos como ejemplo Lucas 9:1-6, tomamos como ejemplo Lucas 10:1-12. La imagen, sin embargo, se queda en nuestra mente. Ciertamente se afirmaban mutuamente en la tarea de proclamar el reino y difundir la nueva noticia que anunciaban y encarnaba Jesús. En los escritos de Lucas a menudo aparecen parejas de personas, incluso si no están en las escenas de envío. Simplemente comienzan en el principio del Evangelio y vuelven las páginas para ver a Zacarías e Isabel, a María y a José, a Isabel y a María, a Simeón y a Ana, a Juan Bautista y a Jesús, a Marta y a María, a Pedro y a Jesús, Jesús y Pilatos y los dos discípulos en el camino de Emaús. En el segundo volumen de Lucas, Los Hechos de los Apóstoles, también valora a las parejas y nos encontramos con Ananías y Safira, Felipe y el eunuco etíope, Saulo y otro Ananías, Cornelio y Pedro, Bernabé y Saulo, Pablo y Timoteo. En todos estos emparejamientos y en otros menos evidentes encontramos lecciones sobre la importancia de las relaciones, no solo como conexión humana esencial, sino como avenida de encuentro con Dios que está en nosotros. En el contexto de las relaciones humanas de todo tipo, descubrimos el valor de la alegría y el dolor compartidos, el deseo de crecer en entendimiento, la necesidad de una conversión continua y, lo que es más importante, encontrarnos con Cristo. Simplemente considera lo significativo que fue, hermano o hermana, para María e Isabel encontrarse durante sus embarazos sorpresivos. Lucas 1, especialmente los versos 39 y 45. Isabel probablemente era objeto de chismes, de cotorreos en su pueblo, habiendo pasado tanto tiempo sin tener un hijo y de pronto quedando embarazada bastante pasada su hora. Y a unas 10 millas de distancia, una gran distancia en el mundo de la antigüedad, la joven y embarazada María podría haber sido fácilmente causa de escándalo, y sin embargo en su reunión hay una alegría intensa, dando testimonio de la intervención de Dios en sus vidas, no solo por ellas mismas, sino por el bien del pueblo de Dios, sus hijos Juan y Jesús, que al final cambiarían el mundo. El vínculo gozoso temprano entre Isabel y María seguramente se mantuvo a medida que sus hijos maduraban y predicaban. Suscitaba el temor de los líderes poderosos, incluso llevaba a las ejecuciones de Juan y Jesús. Estas dos mujeres a menudo son representadas en el arte posterior y en la devoción, regocijándose con mujeres recién embarazadas y sus esposos, y ofreciendo consuelo a aquellas cuyos hijos han sido criticados, oprimidos o aquellos cuyas vidas se han perdido. Se podría aprender mucho, una lección distinta de las relaciones entre un seguidor de Jesús y un buscador. Se pueden encontrar ejemplos en las historias de Felipe y el eunuco etíope en Hechos 8, 26, 40 y de Pedro y Cornelio en Hechos 10. En ambos casos, los apóstoles Felipe y Pedro aprovechan las circunstancias que los llevan a la conversión y a la escucha de personas a las que no conocen, personas que son extrañas para ellos. El momento de la oportunidad requiere la atención de los apóstoles y la curiosidad de quienes buscan, y proporciona una entrada. En ambos casos, Dios se manifiesta en una comprensión más profunda, no solo para el buscador, sino para el apóstol. Felipe puede compartir su conocimiento de las escrituras sagradas judías y en el proceso aprende que Dios se está revelando a alguien fuera de su tradición religiosa. Pedro se ve obligado a responder a las necesidades de una casa romana, a donde Dios ya ha llegado y ha derramado su espíritu. Los seres humanos están hechos para la relación,
creados para estar unidos unos con otros. Esta verdad era tan obvia para los antiguos escritores judíos, que contaban la historia de la creación con esta verdad en el núcleo. Los humanos están hechos a imagen y semejanza de Dios, Génesis 1 y 2, y Dios trata totalmente de relaciones. Dios se relaciona con quienes son sus criaturas, caminando con ellos en el jardín del Edén, por el desierto del Sinaí, a la tierra prometida, y de Babilonia de regreso. Las relaciones que se forman con las personas por el camino tienen el potencial de revelar la intervención divina. En último término, para Dios, que envía a su Hijo para que no quepa duda de que Dios escoge entrar en esta relación con los seres humanos, hasta el punto de morir y resucitar. He encontrado en mi caminar, de mi fe, igual que seguramente vosotros, personas a mi lado que han contribuido a explicarme, a aprender de ellos. Muchas cosas pues también las han aprendido de mí. Esas conversaciones, esa predicación te lleva a unirte a esos hermanos y a esas hermanas que caminan contigo, pero cuando esa relación se hace más estrecha, cuando esa relación se vive en situaciones, sobre todo en retiros espirituales, en el que tú ya sabes del hermano, de la hermana, su vida, se dan pruebas de humildad, porque no todos somos iguales y muchas veces pues nos tenemos que soportar nuestras manías humanas, soportar nuestras diferencias, y se vive en esa comunidad. Te das cuenta del potencial que tiene la vida en comunidad real, no la vida en comunidad solamente comparto un poco de tiempo en la iglesia y ya me voy a mi casa y ya, no. Compartir esas catequesis, buscar ese Dios, el que un día te encuentres bajo de moral y tengas palabras de aliento en el hermano, de sabiduría en el hermano, que Dios se las pone para levantarte un poquito más, o cuando tú lo haces con ellos. Y he conocido personas que dedican totalmente su vida en matrimonio. Conocí ya hace tiempo que evangelizan juntos, que viven esa fe, que recorren España dando ese testimonio, esa paz que todos necesitamos, esas catequesis, y los ves unidos en la fe de Dios, con sus problemas humanos, con sus problemas de dinero, pero que lo dan todo por nuestro Señor Jesucristo, y lo ponen como centro de su relación. Desde aquí me gustaría saludarte, Arturo. Sabes que estoy hablando de ti. Me has enseñado mucho, hermano. He aprendido mucho de ti, y eres tú y tu señora, sois una gran persona, y ojalá el tiempo y el Señor nos deje seguir compartiendo tantos de esas catequesis que hemos vivido con vosotros y tantos momentos de Dios y de reflexión que hemos mantenido con vosotros. Y bueno, pues igual que existen estas personas en el mundo, hermanos, pues os invito a vivir una fe en comunidad. Os invito a vivir una fe apoyándose en el hermano, en la hermana, como María e Isabel cuando se encuentran embarazadas, como tantos ejemplos que tenemos en las lecturas bíblicas, en las que es fundamental el compartir esa fe con el resto de las personas. No vivamos una fe individualista, una fe cerrada. No perdamos el tiempo en competencias, en problemas, no. Vivámoslos en humildad, en escucha, en consejo, en iluminación de nuestro Señor, en querer caminar, no ser más que nadie, no ser más que los de la iglesia de enfrente, que tienen 50
integrantes y yo solo tengo 7. Y no. Aprendamos, abramos nuestros oídos, abramos nuestra mente a ese Dios que nos ilumina y hagámoslo en compañía de nuestros hermanos, de nuestras hermanas, de nuestra familia, de nuestras parejas, de nuestros sacerdotes, pues ellos forman el pilar de esta unión en la que ellos, dentro de su sabiduría, la que les ha dado el Señor, iluminan ese camino que debemos seguir y que tiene que ser lo más en nuestras vidas, que tiene que ser lo más importante en nuestras vidas, y que es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo y el camino a nuestra salvación. Y nada más, hermanos, un saludo a todos desde Sema Israel 45 Radio y Dios os bendiga.